Pues como les decía hace un ratito, qué gozo, ¿verdad? Qué gozo es el que podemos respirar, que podemos abrir nuestros ojos, que sabemos que el vivir es Cristo. Muchas veces vivimos por vivir, a veces no tenemos ni un sentido por el cual vivir. Nos levantamos como si fuese un día más, a veces nos levantamos hasta con flojera o de malas, ¿no? Y no valoramos esa parte, esta misericordia tan grande de su provisión, que es la misma vida. La vida en este planeta, y por algo estamos vivos. Pero decíamos hace un rato en el discipulado que fiel es Dios, por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesús. Y tan fiel es Él, que nosotros nos levantamos con pesadez, nos levantamos con que llegamos y nos vamos rápido, ¿no? No tenemos un poco de paciencia y tolerancia, de saber que pues hoy vamos a ser instruidos a través de su palabra, y no solamente el día de hoy, sino que cada día de nuestra vida, ¿verdad? Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Y estaba ahorita platicando Sammy de su amiga, de Karen, que vive en Egipto. Y sí, efectivamente le mando una foto que de verdad parece que está, ¿cómo le dicen? Está ¿cómo se le dice a las fotos? Cuando estás bien, pero bien mal, pero te pones así muy bello y parece que no tienes ni una arruga, ¿no? Filtro. Nada de filtros, algo real, ¿no? Y nos la enseñó, nos la compartió y dijimos, wow, qué belleza. Ahora, como bien decía, imagínense unos cuantos miles de años antes, cómo se veía verdaderamente. Pero aún así seguimos habitando en este mundo. Y aún así el mundo que nos da el Señor, pues no pertenecemos a Él, pero vivimos en Él, estamos aquí. Y gloria a Dios, ¿verdad? Para saber lo que no debemos de hacer. Y mejor, qué mejor es tener conciencia de lo que sí puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Porque imagínate, sin tener conciencia, en entendimiento, sin tener un razonamiento, ¿por qué vives? Y pareciéramos como potritos desbocados, ¿no? Que andan sin ton ni son, sin saber para qué fueron creados. Y en algún momento decía un profesor que tuve yo en la preparatoria, decía que tu lápida diga licenciado, ingeniero, XY. Ahora con el tiempo en Cristo, de verdad, no es malo, no quiero decir con esto que sea malo la profesión que tú tengas, pero mejor que diga un hijo de Dios está aquí, ¿verdad? O bueno, un hijo de Dios. Qué belleza sentirte agradecido con el Señor por ser parte de Él. Y es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? El amor de Dios, el amor tan grande que tiene el Señor hacia con nosotros, y nosotros qué tan miserables somos, tan, ¿cómo le puedo decir? Tan engreídos, que es cuando nosotros queramos. Empezamos un poquito fuerte el año, ¿no? Pero la verdad, somos muy, ¿cómo se puede decir esa palabra? Muy viscerales. Viscerales totalmente. ¿Por qué no decirlo de esa forma, verdad? Porque no le buscamos, teniendo la oportunidad de buscarle todos los días. Muy pocos, no digo todos, pero muy pocos dicen, es que no sé qué pasa, es que no sabes lo que tienes que hacer, pero no te decides hacerlo.
Así de sencillo. Porque te da flojera. Porque crees más en tu propia prudencia. Bueno, eso digo yo, ¿no? A mí me llega a pasar. Hace rato dije algo en el cual pues no me gustó mucho. Estamos grabando. Ok, avísenme por favor para no regarla. Pero sí, a veces metemos mucho el tema de te levantas y luego recurres al celular. Inmediatamente. A ver qué correos tienes, a ver, está en el Facebook, está en el WhatsApp, está en el YouTube, en el Instagram. Es lo primero que haces. Y digo, ¿no? Hoy en día, lo primero que tenemos que hacer pues, es abrir la palabra, ¿no? Pero en realidad no lo hacemos. Y como decía hace un rato, te levantas hasta de malas, ¿no? Ya se me hizo tarde, ya esto, ya aquello, no, ya te dije que me pusieras la camisa, no, ya te voy a estar desayunando, te dije que me despertaras. Cosas de ese tipo. No hay, o no hemos encontrado el punto de equilibrio, mejor dicho, ¿verdad? Hay que encontrar ese punto de equilibrio para que estemos gozándonos todo el tiempo de la palabra de Dios. Encuéntralo. Decía el pastor Heriberto, 8 horas, ¿verdad? Para dormir, 8 horas para trabajar. ¿Y las otras 8 horas? ¿Qué hacemos? Ni para aprendernos un versículo. Entonces, hay que ser buenos administradores del tiempo también. Buenos mayordomos del tiempo que nos da el Señor por su gracia, por su misericordia, por ese favor inmerecido en el cual tenemos que aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Gracias. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Profundizando en la palabra. ¿Quieres que tus hijos, bueno, veo personas adultas, quieres que tus hijos te pidan un consejo y se lo puedas dar con toda la libertad de que va a ser el mejor? Métete a la palabra. Es el mejor consejo, el mejor legado que le puedes decir. Pero te ven molesto, te ven enojada, te ven enojado. ¿Tú crees que se van a acercar a preguntarte? O mejor ya ni le movemos, ¿no? Ya para qué le movemos, mejor lo dejamos así. Mientras que nuestros hijos están pidiendo a gritos, ¿verdad? Que te levantes como mujer, que te levantes como varón. Porque eso fue lo que tú les enseñaste. A no decaer, a esforzarse, a perseverar. Y nosotros tenemos que perseverar, ¿verdad? ¿Por qué? Y ese es el título del día de hoy. Dios muestra su amor. ¿Cómo es que muestra su amor? ¿Sí? Vamos por favor al versículo a memorizar el día de hoy. Y ve lo que dice. ¿Cómo muestra su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Aún siendo pecador, aún siendo la basura que eres, David, aún siendo el arrogante que eres, David, aún siendo el incrédulo que eres, David, aún siendo ese incrédulo, Dios ha mostrado misericordia sobre ti. Y esa misericordia es reflejada a través de la vida de mi hijo, de mi unigénito. Y eso nos lleva al objetivo, ¿sí? Es gloriarnos. Y en esa parte de gloriarnos es alegrarnos, regocijarnos. Qué hermoso es cuando te sientes contento, híjole.
No hay, no sé qué es lo que te pase a ti, pero cuando yo me siento contento, lo muestro, lo enseño, me ven, ay, está contento, ¿verdad? Digo, y cuando estoy enojado también. Pero bueno, el Señor está haciendo la obra en mí, ¿verdad? Pero debemos de alegrarnos y regocijarnos en el amor de aquel que murió para reconciliarnos. ¿Cuánto amor tuvo primeramente Dios? No importando lo que hayas hecho, no importando inclusive lo que estés haciendo ahorita, e inclusive lo que también no estás haciendo. Porque a veces hacemos algo positivo y queremos que, mira, pero cuando hacemos algo que no está bien, a las escondiditas, ¿verdad? Ni siquiera quieres mostrarlo, pero el enemigo siempre te va a avergonzar. Dios no. Y después dice, y vive para salvarnos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. No podríamos contender la ira de Dios. Y ese es un plan perfecto de Dios, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Para qué? Para que podamos tener un lugar, una morada junto con Él y adorarle por toda una eternidad. Dice que estando allá vamos a tener memoria. Entonces vamos a poder ver a quienes lleguen a su lado. A lo mejor a un familiar, a lo mejor a una hermana, a un hermano, a un hijo, a un padre, a una madre. Hay memoria. Tendremos memoria. Tanto arriba como abajo, Pero primeramente Dios que estemos arriba. Vamos a dar un poquito de introducción de lo que hemos venido aprendiendo a través de esta carta a los Romanos de Pablo que enfatiza mucho la parte de la justificación por fe, ¿verdad? La semana pasada pues enfatizó mucho Pablo esa justificación por fe y ponía de ejemplo a quién, al padre de la fe, a Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque él fue justificado antes de ser circuncidado, ¿sí? Recordemos que la circuncisión, que la ley fue dada 430 años después de que Abraham fue justificado ante Dios, ¿sí? Entonces, esa fe de Abraham pues es la base primordial que todo creyente debe de tener. ¿Por qué? Porque es divina, no depende de la ley, y eso nos demuestra que la justificación es un regalo por gracia, un regalo por el amor de Dios, un regalo inmerecido y sobre todo que es accesible para todos aquellos que creen en Él, tanto gentiles como judíos. Es accesible para cualquiera que ande en la calle, para cualquiera que anda tocando la puerta, para aquellos que gritan, que hablan, para aquellos que de alguna manera ahorita se están portando mal. Por eso es que Abraham es considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa de Dios, creyó en su omnipotencia, creyó en su fidelidad. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias en las cuales Abraham estaba pasando, que pues era notorio, ¿verdad? Era casi de 100 años para tener descendencia. Y su mujer era totalmente estéril desde su nacimiento. Su mujer tenía entre 89 y 90 años. Imagínate a esa edad. Gloria a Dios que veo matrimonios ahorita de edad, ya de edad madura. Pero aún así, no le llegamos todavía a los 100, ¿no? O a los casi 100. Y nos dimos cuenta que la ley
pues es la que nos enseña cómo es el pecado que tenemos nosotros. Esa metástasis de pecado que tenemos nos va enseñando y nos va guiando para que a su vez nosotros necesitemos de un Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a través de esa expiación, Jesús tuvo que subir a esa cruz para morir por nosotros. Y fue resucitado para ser justificados tú y yo. Y por esa fe, entonces decimos, ¿tú tienes fe? Entonces decimos, sí. Y en los tiempos de aflicción, de que es esperanza contra esperanza, a veces declinamos. Pero el ejemplo tan hermoso de Abraham nos enseña que tenemos que tener esperanza sobre esperanza o contra esperanza. Aunque nuestros ojos estén viendo lo que no es. Y esto no es místico. Esto es fe. Y esta fe ha sido dada por Dios. Es un don de Dios que nos dio. Y no es por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? De que sí. Pero bueno, acompáñame ahora sí a la palabra. Nuevamente vamos al Evangelio, a la carta de los Romanos, que al final de cuentas no nos muestra el Evangelio de Jesús, pero es la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 1 al 11. ¿Sí? Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque hoy nos vas a enseñar, Padre, que tenemos que aprender a gozarnos en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que nos va a traer paciencia, que la paciencia prueba y la prueba no vergüenza, porque nos traerá esperanza. Esa esperanza, Señor, en la cual tu amor ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos de dificultad, de tribulación, Señor, tú conoces, Padre, cada situación en la cual nosotros vivimos en la actualidad. Y sabemos, Señor, que tu promesa no espera, Señor, sino que llega en el momento adecuado, en el mejor momento, cuando más te necesitamos. Gracias te damos por ello, Señor. Por eso decimos que a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Está interesante el tema. Hay algunos versículos que de alguna manera pues llegan a tu corazón y los memorizas.
pero una vez que los memorizas y ahorita que los vamos a exponer, te hacen una reflexión en donde hay una empatía por la palabra de Dios a tu vida, porque ha traído transformación, porque ha traído esperanza, porque ha traído de alguna forma también en los momentos más difíciles de nuestra vida ese socorro oportuno. Pero cuando nosotros caminamos de una manera intransigente, no nos damos cuenta. Pero cuando estamos flojitos y cooperamos, podemos entender el propósito divino que hay en tu vida para Dios y que hay en la mía para Dios. Porque a veces nos sentimos como que todo podemos recibir, como todo se nos es dado, sí, pero no hemos sido fieles en lo más mínimo. No sé si a ti te pase, espero que no, espero que haya una reflexión en esta enseñanza y que consideremos verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas como un regalo inmerecido. ¿Y qué poder hacer más allá de lo que tú pudieses entender? Le digo yo a mi esposa en algún momento, tenemos unas rodillas tan grandes y tan fuertotas que es tiempo de arrodillarnos, es tiempo de clamar, es tiempo de saber qué propósito hay en ti, que ya no camines a ciegas, que ya no camines solo en la cuerda floja, sino que empecemos a caminar de la mano de Dios. Decía en algún momento, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, pues tenemos el cordón umbilical que nos alimenta, nos da proteína y nos hace crecer, y llega un tiempo en donde ya no cabemos en el vientre de nuestra madre. Entonces, qué hermoso sería que nosotros hoy, teniendo ese entendimiento de la misma palabra, tuviésemos un cordón umbilical celestial para nutrir tu espíritu, para saber que hay un alimento, que hay alguien que te fortalece, que hay alguien que te soporta, en donde tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansado. Ok, pues deposita aquí tu carga, hijo, porque en mí la carga es ligera, el yugo es liviano, pero pareciera que todo queremos hacer nosotros y no nos entregamos en su totalidad. ¿Por qué? Vamos a ver, versículo 1, por favor acompáñame a Romanos capítulo 5, verso 1, y dice, justificados pues por la fe, hemos sido declarados justos delante de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que vimos este es un acto de justificación, pero es un acto judicial, es un acto legal, en donde por mismo Dios hemos sido declarados justos. ¿Pero por qué justos? Porque hemos sido pecadores. Y esto no ha sido por las obras, porque te hayas portado bien, porque vengas a la iglesia, porque te estés discipulando. Es un favor inmerecido y solamente es por nuestra fe, por esa fe que el Señor te dio y me dio a mí, la fe en creer en su Hijo Jesús. Acompáñame a Romanos 3:28. Y podemos ver que la justicia no es propia, sino esa justicia fue transferida, fue imputada por Cristo hacia cada uno de nosotros.
Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Acompáñame a 2 de Corintios 5, versículo 2. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a ese sacrificio, gracias a su sangre, ¿verdad? Pero fíjate cómo Pablo aquí no se refiere a una sensación emocional de tranquilidad. Ya emocionalmente me siento tranquilo, ¿verdad? No. Pablo está hablando de una reconciliación, y esa reconciliación es de Dios para cada uno de nosotros, para toda la raza humana. ¿Por qué motivo? Porque antes de ser justificados, éramos enemigos de Dios. ¿Puedes creer esto? Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Por el mismo pecado. Porque el pecado nos apartaba del amor de Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma paz con Dios es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Que en Él pues, nos justifica y nos reconcilia con Dios. ¿Era necesario que padeciera en ese madero? Sí. ¿Era necesario que fuese resucitado? Sí. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la paz con Dios es solamente el creer en su Hijo Jesucristo, y es a través de su Hijo. El haber subido en ese madero, Cristo selló nuestra justificación y nos reconcilia. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador que tenemos con Dios. Es el único mediador con Dios y para los hombres. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:5? 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente Él. No hay alguien más. ¿Sí? Versículo 2 de Romanos 5. Dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, este favor inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces este beneficio que tenemos es a través de esta justificación, y a través de esta justificación tenemos pues el don de fe. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra entrada. Porque dice aquí, por quien también tenemos entrada. ¿Sí? A la palabra entrada. Y dice así, viene de la palabra griega prosagoge, que significa ser guiado. En el primer siglo, esa palabra se usaba para describir el privilegio de acercarse a un rey o a una figura de autoridad, lo que muestra que los creyentes tenemos acceso a Dios mismo, un privilegio que antes estaba restringido y que es obtenido gracias al sacrificio de Cristo. Entonces esto nos da una estabilidad, una firmeza y una estabilidad. ¿En qué? En la salvación,
¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque la salvación o la fe no depende de circunstancias externas. Es dada por Dios únicamente. Ese don de fe y esta firmeza en la cual tú te tienes que sentir segura o seguro, pues proviene de Dios. Y esto pues asegura nuestra salvación, de donde no podemos ser separados. Nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo y del amor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Ve lo que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada. Cómo el amor de Dios se muestra hasta en lo más mínimo. Y entonces eso nos lleva a que la expectativa que tú y yo como cristianos tenemos es de participar de la gloria futura que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso es que debemos de estar firmes y por eso es que debemos de estar alegres, gozarnos, esperando el tiempo cuando seamos transformados completamente, transformados a su imagen de Jesús. Acompáñame por favor a 1 de Juan capítulo 3 verso 2. Qué hermosas promesas. Dice: ay Señor, gracias, porque la carta de Romanos nos ha dado, pero nos ha dado con todo. Ve lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y ve cómo te llama, cómo me llama: amado. Eres un amado, eres un tazo dorado para Él. Eres algo muy especial. Versículo 3. Vamos a Romanos 5, versículo 3 y vamos a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces aquí ya Pablo empieza a hablar de una manera muy radical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a decir que los que creemos en Cristo nos debemos de gloriar, de regocijarnos. ¿En qué? En medio de las pruebas y en medio de la tribulación, de aquellas cosas que muchas veces no nos gustan. ¿Por qué? Porque la tribulación tiene un propósito para tu vida. Todo aquello por lo cual hayas pasado, el Señor tiene un propósito. Pero muchas veces nos estancamos en ese propósito, porque estamos viendo hacia adentro, y hacia adentro todo está podrido. Tenemos un corazón engañoso. Y cuando volteamos nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón hacia aquel que nos dio la vida, las cosas cambian. Empiezas a entender y a comprender
y a razonar y a meditar el llamado por el cual estás en Cristo. Pero vamos a ver qué significa lo que es tribulación, lo que es paciencia, lo que es prueba y lo que es esperanza, para tener un mejor entendimiento de lo que se está leyendo en esta carta de los Romanos. Vamos a ver tribulaciones, por favor. Fíjate, dice tribulaciones del griego, tilipsis, que significa aflicción, tribulación, opresión, presión. Se refiere a una experiencia de angustia, sufrimiento, dificultad que puede ser externa, como cuáles, persecuciones, pruebas, o interna, luchas espirituales, angustias. ¿En algún momento te puedes reflejar en esto? ¿Que has sentido ciertas cosas? Muchas veces los hombres nos queremos hacer los fuertes, pero no expresamos. Y cuando nosotros le expresamos al Señor, abrimos nuestro corazón, las cosas cambian. Porque hoy entiendes que esa tribulación te va a catapultar, o mejor dicho, te debería de catapultar hacia el propósito divino que tiene el Señor para ti. Pero nos achicamos. Pudiera ser que nos acobardamos. A mí me pasó en algún tiempo. Me daba miedo compartir la palabra. Porque no sé. Pero el Señor pone en tus labios lo necesario. Y antes de compartir, no sabes cómo te ministra. Que te abre un entendimiento. Que te hace parte de Él. Vamos a ver lo que significa paciencia, por favor. Dice paciencia del griego hipomone, que significa perseverancia, constancia. Y dice aquí que denota la capacidad de mantenerse firme bajo presión, soportando pruebas con fe y esperanza. ¿En quién? ¿En ti? En Dios. Pero dice que te mantengas firme bajo presión. En algunas escuelas seculares trabajan a los jóvenes bajo presión. ¿Y qué crees? Son definiciones que vienen en la Escritura. Como un comercial. Muchos saben que Sammy estudió en el TEC de Monterrey. Y ahí en esa escuela los capacitan para responder bajo presión. Todo el tiempo están presionados. Entonces dan resultados. Volteala a la parte cristiana. El Señor trae pruebas. Y dentro de esa prueba te dice que debes de mantenerte paciente, pero firme en tu fe, que no mengue, que tu fe no puede menguar, no es algo así ondulado. Debes estar firme bajo presión, soportando pruebas. Pero ¿cómo puedes soportar las pruebas? Por medio de la fe. ¿Y de dónde proviene la fe? Del oír, y el oír por la palabra de Dios. Constante. Entonces, el hecho de estar en Cristo es que te expones a la palabra constantemente y te va limpiando. Pero cuando no te expones a la palabra, empiezas pues a negar tu fe, a no estar firme en la fe.
Porque no está ese deseo, esa necesidad. Vamos a ver lo que significa prueba, pero les puse como paciencia, les puse como prueba. Es una segunda. Sí se las corregí, qué bien. Prueba. Dice del griego dokimé, que significa aprobación o carácter aprobado. Se refiere al estado de alguien o algo que ha sido puesto a prueba y ha demostrado ser genuino, confiable y aprobado. ¿Cómo te consideran hoy en día tus hijos? ¿Alguien firme? ¿Cómo te consideras a ti mismo ante las pruebas? ¿Estás confiado plenamente? ¿Estás seguro ante algo importante, verdad? Y contratar un seguro de coche ideal es complicado. Y eso importante, pues es la confianza que le tienes tú al Señor. Porque podrás decir, yo alabo al Señor, yo adoro al Señor. ¿Y cómo dice que solamente de labios me honras? Porque tu corazón está alejado de mí. Es que yo ya no puedo. Es que yo esto, claro. ¿Tú crees que yo sí puedo? Nadie de nosotros puede por sí solo. El Señor tiene destinado que tú te rindas ante las circunstancias que estás pasando, ante esas pruebas. ¿Para qué? Para que seas genuino delante de Dios. Porque si no, ¿qué dice Santiago? No quiero que pase la cita, pero dice ser un hombre de doble ánimo. Y un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahorita sí, mañana no. O tal vez al rato tampoco. Es que yo ya estoy cansado de ser así, esto. Bueno, entrega tu corazón, apasionate. Es más, ¿qué pierdes? Pero reacciona. ¿Qué ganas? Vamos a ver a esa esperanza que no avergüenza. Dice esperanza, del griego, ¿sí? Elpis, que significa confianza. Se refiere a una expectativa confiada y segura, especialmente en relación con las promesas de Dios. ¿Especialmente en qué? En las promesas de Dios. Aunque tus ojos estén viendo lo que no es, esperanza contra esperanza. ¿Recuerdas a Abraham? ¿Qué ejemplo de Abraham? Que siendo de casi 100 años, confió en la promesa del Señor y le fue contado por justicia porque le reveló la vida de Jesucristo. De Jesús, esa simiente que le había prometido Jehová de los ejércitos. Y dice, confiar y seguro especialmente en relación con las promesas de Dios. Esa esperanza en Dios no avergüenza. Y esto te puedo decir que esa esperanza en Dios no te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque te respalda en su carácter, en su fidelidad y no en esperanzas humanas. El ser humano te traiciona. En el ser humano no puedes confiar. Pero si tú pones tu fe en el Señor, vas a poder perdonar. Vas a poder perdonar a aquellos que te traicionaron. Vas a poder perdonar a aquellos con los cuales pensabas que compartían contigo la fe. Y te puedo decir, heme aquí. Porque hoy esa tribulación me ha enseñado a perdonar,
porque me sé perdonado. Porque si no me supiera perdonado, no podría perdonar. Me volvería peor. Porque sé lo que hicieron esas personas. Dice que está la acción del pecado y la víctima del pecado. La acción del pecado pues, es el que comete el pecado. Y la víctima del pecado pues, es el que recibe esa acción del pecado. Pero cuando tú necesitas perdonar y no perdonas, te vuelves igual. O mejor dicho, tal vez hasta peor que aquel que no. Porque muchas veces podemos decir, pues que Dios te perdone, ¿verdad? ¿Hay un Dios? Pues que Dios te perdone. ¡No! Aprovecha y perdona. Porque si no te volverías igual con esa falta de... Entonces ya no eres una víctima de pecado, ya te vuelves un hacedor de pecado. ¿Sí? Entonces entendemos que la esperanza es el amor de Dios. Esa esperanza que no avergüenza viene a través del amor de Dios que ha sido impartido ¿por quién? Por el Espíritu Santo que se nos fue dado. No todos somos hijos de Dios. O sea, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? A través de su amor nos asegura este presente y este futuro. Nos asegura y nos da la firmeza, perdón, que por medio de esas pruebas tendremos esperanza. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 3, verso 17 al 19. Es lo que dice la palabra. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos sella esa esperanza y es el que sella la relación que tenemos con Dios. ¿Cómo es? Marca filial, marca por toda una eternidad. Estamos sellados para toda una eternidad. Y eso muchas veces no lo comprendemos. Pero lo puedes comprender cuando en ti hay esa presencia del amor de Dios. Cuando eres misericordioso. Ve lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Uy, ¿quién es hijo? Oh, no, el Señor, claro, a ti sea toda la gloria. ¿Sí? Diría la hermana Lucila, ¿quién vive? Vamos en el verso 6, por favor. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles éramos porque éramos incapaces. Somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. A eso se refieren débiles. A su tiempo murió por los impíos, murió por los pecadores. ¿Sí? Vamos a ver qué significa la palabra débiles. Sí, dice la palabra débiles.
Viene de la palabra griega asebes, que significa irreverente. Se refiere a alguien que no honra a Dios. Tremendo, ¿verdad? Esos débiles de carácter son los que no honran a Dios, viven en oposición a sus mandamientos y carece de respeto hacia su santidad. Ellos tienen a su Dios como ellos quieren tenerlo. Son irreverentes, ¿sí? Entonces aquí Pablo nos está describiendo la incapacidad espiritual total que tiene la humanidad. Es una incapacidad total que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la incapacidad de ser salvos por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, porque nosotros no cumplimos ningún estándar de Dios, ninguno, mucho menos para la salvación. Y después dice en el mismo verso, ¿verdad? A su tiempo. Jesucristo murió, mejor dicho, Dios mandó a Jesucristo a morir en esa cruz en el momento exacto. ¿Por qué? Porque esto ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo. En el momento crucial que lo necesitábamos nosotros. Ve lo que dice Gálatas 4:4. Por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el momento adecuado, pero déjame decirte que también el Señor no mandó a su Hijo para que nosotros mejoráramos. Increíble, ¿verdad? Porque Él lo mandó cuando nuestra condición estaba por los suelos, cuando estaba peor. Y eso me hace algo muy personal, ¿verdad? Porque sé que Él murió por mí, por mis pecados, por ser un hombre impío. Y en esa salvación vine en el momento más adecuado de mi vida. Puedo hoy entender y asimilar y razonar que fue en el tiempo perfecto. Porque estaba perdido en mis delitos, en mis transgresiones. Y estaba a punto de perder a mi familia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de perder algo? O simple sencillamente hasta de morir en una enfermedad. Y llega el Señor y no lo aprecias. Y no te das cuenta. Y puede pasar mucho tiempo, pero el Señor siempre es fiel. Ya me imagino al Señor así, no cruzado de brazos, pero diciendo, ay, David, a ver qué va a hacer hoy. Es por aquí, chiquito, hermoso, bello, mi tazo dorado, es por aquí. Es por aquí. Y yo, emberrinchado. Emberrinchado. Porque si te pones así como un padre, un hijo, hacía puros berrinches yo. No sé tú. Tú júzgate con un buen, sano juicio. Pero a veces nos emberrinchamos. Vamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo la verdad
muerto en la carne. Murió en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí. Y hay otro verso que tengo para ustedes, Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2, 1. Ve lo que dice Pablo aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si ya te dio vida, porque estabas en esos delitos y en esos pecados, ¿por qué te aferras a seguir muerto? David, ¿por qué te aferras a seguir muerto? ¿Por qué no quieres reconocer la gloria y el amor de Dios que está sobrepuesto en tu vida? Por eso, heme aquí. Versículo 7, Romanos 5. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno gozara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí vemos cómo Pablo pues habla de bueno, habla de rectitud, habla habla de justo, ¿sí? Pero recordemos que en Romanos 3:10, aquí habla de justo y de bueno de una forma diferente, ¿sí? No habla justo delante de Dios, habla justo y bueno delante de los hombres, ¿sí? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Entonces aquí lo que hace Pablo solamente es humano, ¿sí? No hay justo, ni siquiera uno. Y también de la palabra buena es cuando haces pues buenas acciones, pero nada más queda en nosotros como humanidad, ¿sí? No es algo que le refiera o le transfiera a Dios o que Dios haya dicho, ¿sí? Porque no podemos comparar el amor de Dios con el amor que nosotros tenemos. El amor de Dios es incondicional. ¿Tú podrías dar la vida por un drogadicto? Ah, sí, ¿sabes qué, Sammy? Muérete para que viva el drogadicto fulano de tal. ¿Podrías hacer eso? Y hace una referencia, ¿verdad? Ese amor incondicional que tiene el Señor hacia la humanidad. Es un amor sufrido. Sí, dice que el amor no es jactancioso, ¿verdad? El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo puede. ¿Y tú tienes ese amor? Y Pablo dice que no se puede comparar. ¿Sí? Vamos. ¿Por qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Cristo murió por todos nosotros. ¿Sí? Y esta parte que Cristo murió por nosotros nos muestra o nos enseña Pablo como lo que nosotros deberíamos de merecer. Él dijo, no, espérame David, no, yo sé que tú tienes que estar despedazado e irte al infierno, porque eres el coruco de la pulga de la rata. Pero no va a pasar eso. Yo me voy a entregar por ti. Yo haciendo esto voy a pagar todas tus transgresiones, todos tus pecados. Y eso traspásalo para ti. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni ninguno de tus hijos, ni tus padres, absolutamente nadie. A veces idolatramos
al hombre, o a veces idolatramos a la mujer. Ah, no, mi mujer le echa muchas ganas. Ah, no, mi esposo también. No, familia. Ellos no pueden hacer nada para tu salvación, pero Cristo Jesús sí. Dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínate nada más. Nadie tiene mayor amor que Cristo. Y nadie tiene mayor amor que Dios. Sí, qué bueno que ames a tu esposa. Y yo estoy seguro también que puedes dar la vida por tu esposa. Pero ¿qué caso tiene amar a quien te ama? Atrévete a amar a quien no te ama. Y ahí vas a encontrar lo que habla este pasaje. ¿Sí? Versículo 9 de Romanos 5. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Que nos está enseñando que a través de la sangre de Jesucristo, fuimos de esa sangre derramada en la cruz, somos salvos de la ira. Estamos apartados de la ira de Dios. La ira de Dios nos fulminaría. O sea, aquí está, ahora no está. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a alejarnos de la ira. Como que yo estaba platicando la vez pasada, es como si acabaras la preparatoria y no tuvieras una universidad, un ejemplo, ¿no? Muy bajo, muy vano, pero tienes pase automático. Entre tantos miles y millones de personas tienes un pase automático. Y ese pase automático es la retribución por el pecado que tienes. Un pase automático, o sea, es de Cristo, acá. Este no es de Cristo, este de labios me honraba, pero no lo conozco. Hoy no, imagínate nada más. Y lo que Pablo habla de la ira es el día que venga ese juicio. Habla de la ira de Dios. ¿Cómo te sientes cuando viene un terremoto o un temblor? Y empiezas a hablarle a todo el mundo. ¿Cómo estás, mamá o papá? Oye, es que fulanito salió a la escuela, ¿no? Vane fue a la escuela, Cristian fue a la escuela. Mis hijos que están en McAllen, ¿no? En Reynosa. Mis hijos, luego quieres saber de ellos, ¿no? Pues esto es peor. No sé cuántos millones de veces sea peor. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, maravilloso! Vienen las buenas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando venga ese día, vas a estar librado. Cuando venga ese día malo, pero muy malo, para aquellos que no hicieron lo correcto, para aquellos que no cumplieron las demandas que hoy Jesús, que la misma palabra te pide. ¿Qué dice la misma palabra? Ve a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas estas cosas que os he enseñado. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos te siguen? ¿Cuántos has traído a la congregación? ¿Cuántos verdaderamente se congregan? ¿Cuántos de ellos están en el cuerpo de Cristo?
Porque esos que te siguen, esos que están supuestamente contigo, ¿a dónde se alimentan? Porque si tú te estás alimentando, ellos se tienen que alimentar. ¿Para qué? Para que cuando venga el día del juicio, ellos sepan qué hacer. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es rico en gracia, es rico y abundante en misericordia. Y tenemos redención. Él ha pagado el precio justo. Es cuando dices, no, el de atrás paga. No, el que está en esa cruz pagó por mí. Y no es una comida de restaurante, es tu vida, mi vida. Él pagó. Versículo 10, ya estamos por terminar. Dice, porque si siendo enemigos, cuando todavía éramos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, de Jesucristo, mucho más, ahora con mucho más razón, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ve lo que hace ahorita Pablo. Pablo empieza a relacionarse entre los pecadores y la enemistad que teníamos con Dios. ¿Qué era la enemistad que teníamos con Dios? Pues era el pecado. Pero está hablando de la parte que le corresponde a Dios y la parte que nos corresponde a nosotros. Porque Dios está en la oposición de lo que es el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Nosotros como enemigos primarios no podíamos reconciliarnos por nuestros propios méritos, sino que precisamente el Señor, en su amor infinito, hace ese plan de redención, porque el pecado nos apartaba de Él. Y hace un plan de redención por una sola vez, en donde da a su Hijo y nos elimina totalmente de los pecados, e inclusive nos elimina de la muerte eterna y nos transfiere a través de la vida de Jesús su reino, la misma vida eterna, ¿sí? Vamos a Romanos 8:32, porque hoy en día debemos de confiar, que siempre deberíamos de confiar, pero a partir de hoy confía en realidad en el plan redentorio que tiene el Señor para ti y para mí. Ve lo que dice Romanos 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, ¿qué es necesario para que Giovanni sea libre y viva una vida eterna? Mi Hijo Jesús. ¿Qué es necesario para que Toñita viva una vida eterna y viva en ese gozo y en ese deleite? Mi Hijo Jesús, que hace esto lo mismo para David. Y David no lo entiende. Y David lo desprecia. Y David menosprecia la palabra. David menosprecia el llamado. David menosprecia el ministerio. David dice todavía el Señor, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesites, David. Hazme caso. Con este terminamos, verso 11.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí en este verso? Es que le da un énfasis adicional, que tenemos que gloriarnos, que tenemos que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos y gozarnos en ese futuro que nos espera en Cristo Jesús, en Dios. Debemos de aprender a gozarnos, a deleitarnos, a apasionarnos, a no sentir vergüenza, sino a sentir esperanza. Ve lo que dice Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes. Dice Juan 15:3, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios. Créelo. Actúa. Sé efectivo. Continuamos con el 3, por favor, de Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia, firmeza ante la prueba. Tenemos que aprender a resistir, tenemos que aprender a diferenciar. Porque no te viene nada sobrehumano que no puedas resistir. Pero si te encasillas y te enfrascas y no le das valor a lo que tiene valor y no tienes un motivo para gozarte, para un motivo para alegrarte, que es Dios mismo que está actuando en tu propia vida, que al final de cuentas es el origen y Él es el objetivo. El objetivo de nuestra vida, en el cual Él mismo produjo antes de la fundación del mundo que estuviésemos reconciliados con Él a través de su Hijo. ¿Pueden poner el objetivo, por favor? Es lo que dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya fuiste reconciliado, solamente cree. Ve lo que dice, gloriarnos, alegrarnos, regocijarnos en el amor de aquel que murió para reconciliarnos y vive para salvarnos de la ira. Oramos. Amado Señor, te seguimos dando gracias, Padre, porque nos has traído revelación a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu amor es infinito, Señor. Gracias, Señor, porque sigues siendo tú el mismo Padre, el mismo Dios de Abraham. Eres el mismo Dios de cada uno de los que estamos aquí presentes. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a esa expectativa, Señor, a sabernos reconciliados contigo a través de tu Hijo. Ayúdanos a seguir observando de tu palabra para tener un mejor entendimiento. Ayúdanos, Señor, a seguir observando y viendo, Señor, cuántas cosas has hecho a través de todos estos siglos y siglos, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengamos vida eterna. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.